Bienvenida, Ravi. Un gusto Hola, tenerte. ¿Cómo estás? muchas gracias por la invitación, por haber pensado en mí para poder transmitir un poquito de esta sabiduría que cada día va creciendo, porque no, todos nacemos siendo sabios, esto para mí está claro, pero ese despertar lo vamos adquiriendo día a día, y más cuando nos conectamos de corazón con la misión que queremos llevar a cabo. Sí, es cierto, pero yo te pregunto, ¿cuándo conociste esa misión en tu vida? ¿Qué te llevó a estar hoy acá como dándole ese rumbo diferente a lo que venías haciendo? Bueno, yo siempre empiezo diciendo que eh, uno nace en un cuerpo físico que sirve como vehículo para poder trabajar y experimentar la vida en sí, porque nosotros todos somos espíritus encarnados. Ahí parto yo desde allí y ya escucharán las personas que escuchan este podcast, ¿no? De que, bueno, esta mujer ya se va por el lado esotérico, el lado muy, muy esotérico, muy espiritual. Y sí, realmente sí, porque somos seres espirituales encarnados. Este camino ha sido un camino nada fácil, ¿no? Ha sido un camino que ha empezado con muchos desafíos, porque al inicio, como tú me has descrito, ¿no? Yo empecé con una trayectoria muy normal, ¿no? Empecé estudiando licenciatura en turismo, me gradué en Brasil, luego me fui a España, hice mi maestría allí, ahí conocí a mi esposo y en algún momento vine a vivir aquí a Alemania, al norte de Alemania, donde radico desde hace casi 30 años. Y bueno, ya con el tiempo uno sigue en esa espiral muy, muy física, muy, muy material, de hacer carrera, ¿no? Porque lo mío era carrera académica, luego estudié otra vez y estudié filología hispánica con especialidades en ciencia de la cultura y pedagogía. O sea que soy maestra, siempre he sido maestra. Pero lo que me llevó realmente a conectarme con ese lado mío espiritual fue lo que nosotros llamamos una noche oscura del alma, en donde viví una experiencia muy traumática, que fue la muerte repentina de mi hijo menor de 6 años, Diego, que falleció a raíz de un ataque epiléptico que le dio. Y ella venía sufriendo ataques epilépticos, o sea, no fue el primero que le dio en su vida, ya la había tenido más de 30 a su corta edad, porque él nació con hidrocefalia. Al nacer así, bueno, ya sabíamos que podía venir con discapacidad y eso fue lo que pasó. No hablaba bien, pero podíamos entender lo que él quería. Fue un ser de luz y me llevó un tiempo reconocer que realmente fue un gran maestro, que esos 6 años que él vivió fueron más que suficientes por ese plan que habíamos hecho nosotros entre almas, que ya son otros temas, que ya más adelante podemos hablar de eso. Y bueno, al trascender, me vi en una depresión muy grande, pero muy grande, que yo creo que le pasa a muchas de las mujeres que estarán escuchando este podcast con respecto a las terapias que hacen para poder quedar embarazada, estos embarazos in vitro, porque aunque no sea el mismo caso, el duelo es el mismo cuando tú pierdes a un ser querido y sobre todo a un bebé, nacido o no nacido. El Sí. duelo es el mismo. Ay, mira, tocas un tema tan importante y me conecto tanto porque para mí lo fue y todo lo que estoy haciendo tiene que ver también con la muerte de mi bebé a mis 20 semanas, a mis 20 semanas de gestación. Y también bueno, él traía un problema genético. Entonces, ¿cómo viene esa misión? Pero yo quiero preguntarte algo de la noche oscura del alma, ¿no? Eso me parece un tema que yo cuando te lo escuché en alguna de los podcasts y bueno, de toda esta información tan valiosa que tú tienes, de las entrevistas que te han hecho y también en tu canal, y me identifiqué muchísimo. ¿Tú nos podrías compartir? Porque yo lo viví con la muerte de mi hijo y para mí yo lo describiría, para muchas personas no saben qué es. O sea, yo me he preguntado, incluso después de habértelo escuchado a ti, me he preguntado, Carla, no sé qué es. Y entonces, quisiera preguntarte que me explicaras un poquito ese momento. Yo lo viví en mi caso como una
literal como una pesadilla viva, como era una sensación de que no podía dormirme, pero tampoco estaba despierta y en eso una sensación profunda de tristeza. ¿Qué me puedes tú desde lo que conoces que es esa noche oscura del alma? Es lo que tú acabas de describir, exactamente eso. La noche oscura del alma se vive desde varias perspectivas, dependiendo de lo que la persona en ese momento está atravesando, qué es lo que está experimentando. Entonces, algunos lo pueden experimentar, por ejemplo, cuando pierden un trabajo, que para esas personas ha sido su elixir de vida y tienen que mantener a una familia y de repente se ven que están en la quiebra y no tienen nada y caen en el pozo más profundo y en la depresión más profunda sin saber cómo salir de ahí. Eso es una noche oscura del alma. La noche oscura del alma son momentos desafiantes en nuestras vidas, en donde nosotros no sabemos cómo seguir. El camino se ve y de repente no solamente bloqueados, sino oscuros. Te ves a oscuras y no sabes cómo iluminarlo nuevamente. Y entonces en esos momentos cuando tienes varias oportunidades o varias opciones, la mía, por ejemplo, eran o quedarme en una cama lamentándome todo el tiempo porque mi hijo había trascendido y sumirme más y más y más en ese dolor y hacerme también la víctima, porque eso es lo que nosotros hacemos, nos victimizamos, oye, me está pasando esto y ahora comienzo, ay, pobrecito de mí, o me levanto y sigo y continúo el camino. Y cuando me decidí a buscar el camino, la senda comenzó a iluminarse nuevamente, que es Eh, allí en el mundo espiritual cuando decimos, se te presentan los maestros, se te presentan las personas realmente, que te tienden una mano, porque la ayuda siempre está. Lo que pasa es que a veces, Carla, somos tan tercos de no querer prestar atención a esas señales y, Ujú. y cuando las señales se nos aparecen, que están allí, como a ti, mira, tienes este podcast que ha sido también un salvoconducto para poder salir de la depresión. Y cuando aceptamos que no somos, no estamos aquí para sufrir, sino que esas experiencias que nosotros estamos viviendo nos sirven realmente para evolucionar y seguir creciendo. Cuando lo vemos de esa forma, ya nos damos cuenta que la muerte en sí no existe. La Ujú. muerte no existe. La muerte es solamente un tránsito de un estado a otro, porque no morimos, el alma es inmortal. Y yo quiero llevarlo al tema de los tratamientos de fertilidad, porque tú sabes que muchas de las personas que nos están escuchando, Ravi, en estos momentos pueden estar atravesando ese momento de la noche oscura de su alma, ¿sí? Porque cuando uno intenta, y todo le sale mal, y uno sigue intentando, y vuelve y todo le sale mal, y las pérdidas estacionales, incluso prematuras, el hacer todo un tratamiento, meterle todo el amor, todo el dinero, toda la fe, la esperanza, y al final recibir una llamada, a veces un poco fría, de la clínica, el resultado de la prueba de embarazo es negativa. Lo sentimos mucho y uno queda allí, Dios mío, ¿y ahora qué? O sea, entonces, importantísimo, quiero retomar lo que tú nos estás compartiendo de que siempre hay un camino y y siempre se nos presentan quien nos da la mano y también entender que esto es un proceso que también nos está ayudando a transformarnos a nosotros mismos. ¿Qué, qué me está mostrando a mí mi tratamiento en que yo puedo mejorar? ¿Cuál es mi verdadera misión? Y, Bueno, y cómo son y quiero también decirte que a veces vamos con muchos ideales y muchas expectativas. Cuando tenemos las expectativas tan altas, estamos poniendo el listón muy alto. Es como cuando vas a estas clínicas, te lo digo, yo no nunca, bueno, fui en una ocasión, ¿eh? Fue en una ocasión cuando Diego trascendió que 2 años después queríamos tener otro hijo y después me dijeron que para mí no era posible porque yo ya había pasado cierta edad. Yo estaba como con 42 años en esa época y que entonces la única forma era hacerlo in vitro. Pero la forma de cómo te reciben allí, te tratan como un objeto y te hacen sentir como que eres una persona rota, imperfecta, que no tienes
que tu naturaleza no te da para la procreación, para engendrar una vida humana, hacen que la autoestima de la persona caiga por los suelos. Y yo quiero decir a las mujeres que están escuchando esto lo siguiente: hay que trabajar en el cuerpo emocional. ¿Eh? Primeramente, ¿por qué digo esto? En el cuerpo mental, en el cuerpo energético. Porque no solamente somos ese cuerpo. Y cuando tú te crees que tú eres ese cuerpo que está ahí y que tú has venido solamente a estudiar una carrera, a tener hijos, a ganar dinero, a casarte, esa no es tu misión de vida. Hay que descubrir primero cuál es la misión que cada uno de nosotros tiene en esta tierra como humanos y como seres perfectos que somos. Tú no estás rota, ni mucho menos eres una persona imperfecta. Al contrario, eres perfecta, tal cual como te hicieron. Tal cual. Y esto tienes que recuperar tu autoestima, porque la autoestima te la dejan por el suelo. Primeramente por ahí. Segundo, hay que trabajarse. Y es cuando yo siempre le digo a las personas: medita, entra en ti, reflexiona. Y como tú me acabas de decir, Carla, ¿qué me está queriendo decir esta pérdida de este ser querido? Y date cuenta que en la parte energética, cada pérdida que tú tengas de un feto que ha sido abortado por tu cuerpo, tú guardas dentro de ti esa almita. Muchas veces esas almitas no se le da su lugar, no se hace un ritual de un duelo, y las almitas deciden muchas veces, si está en su plan álmico, acompañar a esa madre por mucho tiempo, y se pega la energía de esa almita en el cuerpo de la mujer. Y ponte a ver, si has tenido 5 abortos involuntarios, son 5 almas perdidas que tienes dentro de ti. Y dime qué espacio tienes tú energéticamente para poder engendrar uno. Y encima que estás con autoestima por el suelo y lo sigues intentando como que quien va al supermercado a buscarse un litro de leche. Esto no es así, y yo no quiero tampoco lastimar los corazones ni tampoco la vena de nadie. Y no es una crítica tampoco, sino es un despertar. Despierta. Un despertar, es un despertar. Nos pasa mucho, yo lo digo porque yo soy paciente de fertilidad y tuve esa misma experiencia literal. Uno llega, si tiene más de 40 años, no aquí. O sea, el único camino es la fertilización in vitro porque hay una lista de razones, todas ellas respetables y todas ellas científicas, ¿Y pero quién te es dice a ti que eso es así? ¿Y por qué nos exacto. tenemos que quedar con la opinión del científico? ¿Por qué? Porque se mide en forma de números, de estadística, y porque dicen, bueno, hasta 500 óvulos tiene una mujer en su vida. Y ya cuando pasa los 40, ya esos 500 óvulos ya comienzan a disminuir, entonces no puede engendrar y tienes que buscarte un donante, o tiene que tu marido tener entonces esa donante para que tú puedas tener ese bebé dentro de ti. Pero también hay que darse cuenta de muchas cosas. No quiero mezclar tantas cosas al mismo tiempo. Hay que hacerse un trabajo personal antes de ir a estos lugares de Me gusta lo que tú fertilización. dijiste, retomarlo, el despertar. ¿Sí? Si bien es cierto, este es un camino y para nosotros, yo te lo digo porque lo he vivido, uno lo ve como un tratamiento, es un tratamiento donde me están ayudando, pero de cierta manera tenemos que hablarle a nuestra audiencia, a nuestra comunidad, de que podemos buscar ese balance, ¿sí? No estamos rotas, no estamos rotos, no hemos perdido nuestra naturaleza, pero estamos trabajando para lograr ese propósito de ser padres y de ser madres, y debemos de trabajar mucho nuestra autoestima, como lo dice Ravi. Trabajemos nuestra autoestima. ¿Tú crees ahora que hablas de, porque pasa mucho, Ravi, en los tratamientos de fertilidad, las pérdidas tempranas son muchas? Y es algo muy común y de pronto no muy comentado por las clínicas, el marketing médico de pronto no habla mucho de esto, pero cuando uno está en el tratamiento, las pérdidas tempranas son muy comunes. Y nadie te Un- habla de esas estadísticas, de esos números, de lo No, que puede eso pasar, no porque lo eso es un dicen. negocio lo que está ahí detrás, ¿no? Exacto, eso no lo dicen en ninguna parte, pero Ravi, tú desde tu experiencia, em, ¿qué podríamos
decirle a nuestra audiencia respecto a cómo sanar o cómo ayudarle? Pongámonos en ese momento en que nuevamente haces un ciclo, nuevamente tienes una pérdida. ¿Qué, qué le podrías tú recomendar a esas personas que, porque estamos hablando de madres solteras, padres solteros, estamos hablando de parejas homosexuales, incluso Ujú. heterosexuales, Claro. que con ese amor a construir su familia y no lo han logrado y han Es- tenido estas pérdidas? ¿Qué les puedes recomendar que puedan hacer? Mira, hay una cosa que voy a decirles que a lo mejor no les guste a muchas personas que estén escuchando esto. Mira, el ser padre o el ser madre hay que ganárselo. Si yo me siento, por ejemplo, incapaz de resolver mis propios conflictos internos, ¿cómo voy a yo a dar a luz a una criatura, sea por los medios que sean? No me refiero solamente al lado económico, porque la mayoría de la gente ve solamente el lado económico o ese lado de carrera. Bueno, ya tengo una carrera, soy un hombre o una mujer de negocios, un emprendedor. Ahora lo que sigue, el siguiente paso es tener familia para seguir aquello. Si yo no me amo a mí mismo, no trabajo en mi energía, en mi autoestima, como ya hemos dicho antes, en mis dolores, en mis noches oscuras del alma, y no me doy ese espacio a mí a poder trabajar mis pérdidas, mis duelos personales, entonces, ¿cómo puedo yo tener un jardín fértil para poder procrear? ¿Entiendes? Empezando por allí. Entonces, lo que yo le recomendaría a las personas que antes de, ya han tenido un fracaso en el sentido de que no ha dado cierto, entonces date tiempo y trabaja el duelo de ese ser que no pudo venir e intenta comprender el por qué no cuajó esta vez. A lo mejor esa almita que estaba allí, que iba a encarnar en el vientre de esa madre de alquiler o de esa pareja que estaba a punto de realizar su sueño de ser padres, se vio truncado porque ya había una planificación previa. El alma, yo como soy en este caso maestra espiritual, te puedo hablar desde el lado energético. Nosotros planificamos nuestras vidas. Incluso se planifica estar un mes y medio, 2 meses, 3 meses, 4 meses dentro de un vientre. Hay muchas almas que planifican ese estado de tiempo y ya cumplen un proceso karmático con esa madre o ese padre. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros elegimos a nuestros padres antes de encarnar. Eso está en nuestro plan divino. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Estas almas también piden, no me llores, no me llores, no sufras por mí, porque cada vez que sufres por mí, me detienes aquí, en este plano físico, y me quedo yo contigo. Quiere decir que parte de esa energía de esa alma se queda en el vientre de esa madre y se van acumulando esas almas que van acompañando a esa madre, cosa de que como ella no suelta y sigue todavía, no solamente ella, él también, el papá también, naturalmente, los dos están sufriendo todavía, entonces estás engendrando una nueva criatura con los recuerdos de la pena que sentiste de la anterior. Y así Correcto. sucesivamente. Y como no estás trabajando el duelo como debe ser, y el duelo lo puedes trabajar de muchas formas, hay muchos rituales que se pueden hacer también. Para esa almita, si ya le habías puesto un nombre o no le habías puesto un nombre, le puedes poner un nombre para que se sienta identificado, intégralo en esa línea ancestral, porque son criaturas que han venido de ti y pertenecen a tu linaje familiar. Dale un puesto allí. Qué bien. Y allí entonces tú dices como verle lo positivo, ¿no? Lo que estoy viendo, como no llorar tanto estos duelos que nosotros los pacientes de fertilidad vivimos, sino como entenderlos como una manera de que vienen a enseñarnos algo, hacer algún tipo de ritual. Tú tienes muchos, incluso en tu página, yo la estuve revisando y hay una cantidad de información bastante valiosa que la gente puede encontrar allí, pero lo quiero ver como rescato lo que tú nos hablas desde esa parte positiva de ver algo tan difícil como es el duelo, lo hemos vivido,
Yo he tenido 2 pérdidas gestacionales y, pues, no tengo un bebé nacido vivo, y estaría feliz. Pero están allí, Carla, y te Es acompañan, su energía te acompaña, porque cada vez que piensas en nuevamente ponerte en las manos de los médicos para que nuevamente puedas, los otros están allí. Y mientras no se trabaje el duelo y se haga una despedida formal con esas almitas, enviándolas a la luz formalmente, van a seguir acompañando. Y no va a tener claridad ese útero hasta que no hagas una limpieza energética de tu útero. Cuando limpias tu útero de forma energética, le estás dando espacio a que ahora sí la nueva almita que vaya a encarnar tenga espacio suficiente. Porque si no va a abrir estar espacio. acompañada siempre de las presencias que han dejado las almas que no llegaron a encarnar. Se quedan como manchas allí. Oh, Y muchas entonces veces, por ejemplo, cuando se hace en los registros akáshicos o también en la terapia regresiva, que de ahí me estoy formando y por eso te puedo hablar más de esto, la persona cuando se escanea ella misma, ¿no? Porque tú misma lo puedes hacer, ¿no? Te haces un escáner a ti misma mientras estás en ese trance, en ese estado alterado de conciencia y puedes observar manchas oscuras allí. ¿En dónde están esas manchas? Muchas veces se depositan en el pecho, porque si la madre está muy en el pecho, en el chakra del corazón, que no está soltando, que está con ese dolor, otras veces están en el plexo solar. Y entonces cuando nace, vamos a decir, si nace un siguiente bebé, nace con la influencia de los bebés que incluso ya habían estado ahí, pero que no se trabajó esa pérdida, ese dolor, no se dejaron ir y acompañan al nuevo hermanito, lo acompañan. Y ahí entonces surgen otros tipos de problemas, porque claro, el primer desafío fue gestionar una fertilidad. Luego se da una fertilidad y luego nace ese niño y tiene TDA o tiene algún tipo de síndrome de algo y los padres no saben de dónde sale. ¿Pero es por qué? Porque hay problemas karmáticos allí. Hay energías que no se han trabajado. Y es igual como cuando estás trabajando mucho tiempo en el jardín que, bueno, estás y te llena de tierra, ¿no? Te llenas de tierra, te llena de tierra, te llena de tierra, tienes las manos llenas, pues claro, has estado trabajando todo el día en el jardín. Luego, ¿qué haces? Te das una ducha, ¿verdad? bien, Cuando sales de ahí no te vas a dormir con esa ropa, ni así sudada, ni tampoco con la tierra. Lo mismo es el trabajo energético. Hay que darse una ducha energética antes de continuar el siguiente trabajo. Si no, oh, vamos acumulando y acumulando y acumulando. Y esas heridas que no se cierran están allí y seguirán abiertas porque no has trabajado todavía, como te he dicho anteriormente, el duelo de esas almitas y no se le ha dado su lugar correspondiente y no se han enviado a la luz, que eso es lo que ellas están deseando. y aquí vamos con algo que uno cuando está en los tratamientos de fertilidad, normalmente, pues, en la clínica, los médicos también, por un tema de reloj biológico, entra uno en un tema de presión social, presión familiar, presión de pareja, ¿sí? Presión de reloj biológico. Entonces, invitarlas a todas y a todos a hacer esa pausa y como lo dice Ravi, ese ritual, esa despedida, ese enviar a la luz estos bebés que vinieron a nuestra vida para mostrarnos algo. Y yo te quería preguntar allí, ¿es que en esta existen algunos bloqueos como los más comunes para quienes estamos en tratamientos de fertilidad? Que tú de pronto por tu experiencia o por tus investigaciones también que han hecho, ¿cuáles podrían ser esos bloqueos más comunes Mira, relacionados con la fertilidad? el bloqueo más común es la falta de confianza en sí mismo, es el miedo que está integrado en el cuerpo emocional, porque cada vez que te vas a poner nuevamente en manos de los especialistas para volver a intentarlo, el miedo te acompaña. Y cuando no se trabaja el miedo, y eso está en el cuerpo emocional, y el cuerpo mental, cuando no se trabaja ese miedo, entonces se va como programando una siguiente pérdida o una siguiente pérdida. Claro, porque eso te acompaña todo el tiempo. Y no solamente las personas que están haciendo trabajos de fertilidad in vitro, sino también aquellas que son madres por forma natural. El miedo a la pérdida siempre acompaña, siempre.
Entonces, lo que yo recomiendo en estos casos es meditar, es relajarse, es hacer cosas que a ti te gustan hacer, es no estar fijado todo el tiempo en lo mismo. Porque cuando tú colocas tu atención también en cosas que a ti te gusta hacer, te gustan hacer. Por ejemplo, me encanta pintar, un ejemplo, ¿no? O me gusta la cocina, me gusta el jardín, o me gusta la decoración, o me gusta pasear, sacar a mi perro, vivir la vida. Continúa haciendo las cosas que a ti te gustan hacer. No te fijes solamente en aquello, porque ya estás predisponiendo tu cuerpo mental, energético, emocional, nuevamente a que pase lo mismo, porque no estás empezando, como te he dicho antes, de cero, sino que has dejado la cinta en pausa y de ahí continúas con la misma energía del pasado. Eso es lo que estás llevando al futuro. Por eso es que cuando se habla de la regla o la ley de la manifestación, la gente que intenta manifestar una nueva realidad no lo logra. ¿Por qué no lo logra? Porque sigue siendo el que era. No quiere soltar, no quiere fluir. Y como no quiere soltar ni fluir y comenzar de cero y partir siendo alguien nuevo, dejando esos patrones limitantes detrás y continuar, pero como una persona completamente renovada, entonces llevas en tus células, porque mira, te voy a decir una cosa que yo no sé, eso no lo dice ningún médico. Cuando el bebé está dentro de la mamá, siente absolutamente todo, tanto las emociones de la mamá y del papá como de todo lo que está alrededor. Tiene la capacidad de conectarse y comunicarse telepáticamente con ambos, con mamá y papá. Si la mamá está sintiendo esos miedos y eso fúnebre, ay, que ojalá que no pase otra vez, le estás transmitiendo eso al bebé, está quedando en su memoria celular. Entonces, imagínate las células de ese niño, en vez de desarrollarse de forma sana, multiplicarse, iluminarse, se están oscureciendo y van a ser en su mente, va a tener siempre ese miedo y en su cuerpo, porque ya lo está sintiendo, en el momento del parto incluso, va a experimentar el miedo y no va a querer salir, que es cuando ves que lo intentan sacar con pinzas o lo sacan por cesárea de forma no natural. Entonces, lo que yo recomiendo es eso, haz yoga. Yoga, mira, la yoga a mí me salvó la vida, que fue cuando hice Kundalini Yoga. Porque yo pensaba, bueno, hay algo que debo de hacer ahora que Diego no está para sanar también. Y yo sinceramente, y lo cuento también en mis libros, ¿no? Yo tuve 6 meses que me sentaba en la esterilla de yoga cada vez que iba a hacer yoga y derramaba mis lágrimas, lloraba, lloraba, pero era lo que yo necesitaba. Yo no llegué a llorar el día del funeral y yo no llegué a llorar exactamente el día que lo encontramos muerto en su cama. No me salían las lágrimas. Vine a llorar después. Y no que uno sea una madre insensible, que no tenga sentimientos, eso no tiene nada que ver. El shock había sido tan grande que yo quedé traumatizada con eso. Yo vi a mi abuelo fallecer también y creo que desde entonces se me bloqueó esa parte de mí, que por eso es que no podía yo derramar una lágrima cuando fallecía un ser querido inmediatamente. Y no porque uno no quiera. Y sí, no, antes creo que hay mayor sufrimiento. Yo quiero retomar algo de lo que tú has dicho que es súper importante. Uno es el tema de hacer actividades que nos gusten, ¿sí? Contrarrestar todo este estrés que se vive. Y Exacto. mira que yo te lo digo desde mi experiencia, cuando uno hace algo que le gusta, resulta que le funciona súper bien. Se le pasa el tiempo rápido y las cosas le salen bien. Entonces, al que le gusta cocinar, si cocina, le queda delicioso. Al que le gusta hacer las plantas le crecen, ¿sí? Al que nos gusta escribir, escribimos. Pero eso también va muy atado, o yo lo he sentido, Gaby, como no solamente el hecho de hacerlo, sino al ver uno que le queda bien, al ver que las cosas salen bien, te ayuda para tu autoestima. Y te Porque motiva. cuando tú estás, te sientes tan mal, te sientes como nos hacen sentir rotas, rotos, ¿sí? Perdidos, menos que los demás, todo el mundo puede tener hijos fácilmente. Ay, Sutanita quedó embarazada, ay, yo no quería y antes quedé embarazada. Antes el embarazo
es visto la paternidad como una paternidad no planeada, incluso lo dice la Organización Mundial de la Salud, la gran mayoría de personas en el mundo tiene hijos no planeados y los Y, que los y, planeamos, y dime una cosa, ¿cuidan a esos hijos? ¿Les dan amor a esos hijos? eh, ¿Los hacen personas fuertes, valientes? ¿Los hacen personas empoderadas? Porque mira, tener un hijo o traer un hijo al mundo no significa, bueno, yo quiero ser parte de esa estadística y voy a cumplir aquí en el país donde estoy para que pase del 0,1 al 2,5, por ejemplo, porque la tasa de natalidad es baja. Por ejemplo, en Alemania es bajísima. La gente no tiene muchos hijos. Quienes tienen la mayoría de los hijos son los extranjeros, como siempre. Pero los alemanes tienen uno o dos. Muy pocos tienen gracias. familias numerosas. Entonces, si mi interés es cumplir solamente con la tasa de natalidad, subir las estadísticas demográficas de mi país o del continente, estoy mal. Porque realmente, ¿para qué yo quiero tener un hijo? Si yo voy a tener un hijo es para ser una persona independiente de mí, no dependiente de mí, independiente de mí. Voy a hacerlo desarrollar su potencial espiritual, para que sea un ser que ayude a elevar la vibración de este planeta, porque se necesitan personas que traigan paz al mundo y no personas que fomenten más la guerra, ni la división, ni la polaridad, que es lo que estamos viviendo. Claro que no tenemos tampoco el control de la vida de nadie, ni podemos influir en el destino de nuestros hijos, porque cada uno es un alma independiente y decidirá de acuerdo a su plan ármico qué es lo que tiene que vivir. Y es por eso que yo siempre le digo a las personas que vienen también a mis consultas, mira, he tenido personas que han venido a la consulta también con problemas de fertilidad, personas que preguntan cuándo voy a quedar embarazada, que realmente no es la pregunta que se debería hacer en los registros akáshicos. ¿Por qué? Porque te estás condicionando otra vez, te estás poniendo una fecha límite. ¿Cuándo? Si no, estoy preparada, esa sería una de las preguntas que yo le diría a la gente que podría hacer. ¿Cómo puedo prepararme de forma energética para poder recibir a esta nueva almita que va a encarnar en mí? Imagínate eso, pero eso, ¿sabes qué, Ravi? Hay mucho desconocimiento. Yo lo dije desde un comienzo en este podcast. Esto es un tema poco explorado. Tenemos que hablarlo. Entonces yo te quiero preguntar por eso. Cuéntanos qué son los activos Akachi. ¿Qué es? Háblalo así como si, imagínate que yo soy una niña de 5 años y todos los que nos están escuchando vamos a pensar que estamos en un jardín y tú eres nuestra profesora, que sé que te encanta ser profesora. O sea, explícanos de una manera lo más sencilla que tú puedas para imagínate, una audiencia muy poco conocedora del tema. ¿Qué son los archivos akáshicos y cómo es que esto entra a ser parte del plan del alma del que se habla y cómo esto también puede traer consigo la sanación en este presente de algo que nosotros queremos lograr? Exacto, mira que no nos educan para vivir, nos educan para sufrir. Estamos aquí para vivir. Estamos aquí para ser mejores cada vez, para evolucionar. Eso es realmente el motivo de cada encarnación que nosotros tenemos, que son oportunidades. Tener la oportunidad de nacer, encarnar en un cuerpo físico es una oportunidad tan grande, es como una loto, o sea, ganarse el primer premio en la lotería. Los registros akáshicos son el compendio de todas las informaciones que existen en la mente de Dios. ¿Qué significa esto? Todo pensamiento, todo suceso, toda energía en la que yo dispongo a hacer algo, todo lo que yo hago o dejo de hacer, pienso o dejo de pensar, está registrado en la memoria akáshica. El akasha se dice que es el éter. El éter es lo fino, lo que no puede ser tocado o contabilizado. Existen 5 elementos y nosotros lo conocemos, ¿no? Tenemos la tierra, el agua, el aire, el fuego y el quinto elemento es el éter. Entonces, el reino akáshico está en el éter, en lo que no se ve, en lo que incluso los científicos no pueden demostrar, pero que saben que existe. Ahí está registrado todo.
de reino animal, de reino mineral, de reino humano y de todos los multiversos que existen en la mente de Dios. Porque si tú piensas que somos los únicos que existimos en galaxias y galaxias, la única forma de vida que hay, pues te equivocas. Hay muchísimos universos, muchísimos sistemas solares, y en este mundo en donde estamos hay muchas dimensiones paralelas a las nuestras que no vemos. Entonces, cuando se trata de abrir los registros akáshicos, se trata, te lo voy a enseñar así como una especie de biblioteca. Imagínate que vas a una biblioteca y quieres informarte acerca de las nuevas tendencias, de cómo poder trabajar su cuerpo físico, porque es lo que la mayoría de la gente hace, no trabaja el cuerpo mental ni emocional, solo el físico, para poder prepararse para engendrar. Entonces, esa es una biblioteca que tú te vas allí y tomas ese tomo y en el tomo ya encuentras el capítulo que te lo dice. En este caso, sería el capítulo del alma. Y nosotros no que vamos ahí, vamos a coger los libros, sino que ese lugar que realmente no es un lugar, porque como digo, es un lugar es en el éter, que es universal. No hay un lugar físico, es un lugar etérico. Se encuentran entonces todas las memorias que nosotros tenemos, nuestras memorias kármicas de vidas pasadas, de vidas presentes y de vidas futuras. O sea que todo está escrito. Incluso antes de tú decirme vamos a hacer este podcast, ya estaba registrado en la calle. El que estemos aquí ya está registrado en la calle. Todo lo que piensas que vas a hacer o dejar de hacer está registrado en la calle. Entonces, para poder acceder a esa información, necesitamos un lector, alguien que pueda subir su energía, trabajarse el perdón, trabajarse la culpa, trabajarse el no juicio, trabajarse la valoración, porque son todas estas cosas que deberíamos trabajarnos todos los seres humanos para poder acceder a una vibración alta que nos permita tener contacto con estos maestros espirituales que nos permiten ver ciertas cosas en este archivo universal de la persona, por ejemplo, que está preguntando algo y te dejan ver solo aquello lo que tú estás preparada para recibir, dependiendo del nivel de conciencia de cada cual. Oh, dependiendo del nivel de conciencia de cada cual. Pero allí yo te pregunto, para nosotros los pacientes de fertilidad, ¿sí? Que estamos, obviamente queremos ser padres, cuando entran en estos archivos acá, chicos, vamos a imaginarnos en esta biblioteca donde vamos a escoger un libro y de ese libro un capítulo y en ese capítulo un texto. ¿Sí? Esta parte es algo que cuando hacen ustedes las terapias, se puede identificar cuál es el bloqueo que se Sí. tiene y por el cual no se ha logrado o se está en este proceso vamos a decir, perdóname, no soy experta, pero vamos a decir, transformación del alma hacia un camino, hacia una enseñanza, Claro que digamos, sí, tú en puedes estas hacer terapias. cualquier pregunta, tú puedes hacer cualquier pregunta dentro de los registros akáshicos. Es más, la gente pregunta mucho acerca de la misión o el propósito divino. Hay personas que llegan allí y quieren saber, por ejemplo, acerca de relaciones interpersonales, con la pareja, con la familia. También saber acerca del ADN transgeneracional. ¿Qué es lo que está impidiendo? Por ejemplo, una pregunta, si estamos hablando de la fertilización artificial, ¿qué es lo que está impidiendo que quede embarazada? ¿Y cómo puedo trabajar mi cuerpo energético para tener un embarazo exitoso, saludable, perfecto? O sea, la pregunta es la clave. Y las preguntas hay que hacerlas de forma directa, porque si tú vas a preguntar muy abierto, por ejemplo, ¿por qué no quedo embarazada? Entonces no estás queriendo saber realmente la enseñanza que hay detrás de eso. O voy a quedar embarazada, ¿no? Que esa es una pregunta si las personas empiezan ya con un verbo, ¿no? Voy a quedar embarazada. Es una pregunta muy cerrada de sí o no. Lo mejor, por eso siempre le digo a la gente que tengo unos vídeos también en YouTube, en mi canal YouTube, que están allí abiertos, en donde yo te enseño cómo optimizar las preguntas dentro de los registros akáshicos. Preguntas con cómo, esos pronombres interrogativos son mejor, ¿no? Cómo, em,
de qué, para qué, ¿no? Y preguntas directas. Y tú puedes saber mucho más acerca también del el motivo por el cual esto pasa. Y te voy a decir también una cosa, porque las personas todas pensamos, todos tenemos esa capacidad de tener y traer niños al mundo. No quiero desilusionar a nadie, pero hay almas que deciden antes de venir y encarnar no ser madres o no ser padres, pero pasar por estos procesos también. ¿Por qué? Porque el alma decide trabajar ciertos procesos de su vida para aprender algo en particular. Por ejemplo, alguien que quiera aprender la tolerancia, el perdón, la reconciliación, la resiliencia. Y el alma es muy creativa en ese sentido. Ella dice, bueno, yo quiero bajar y quiero trabajar esto. Pero después, cuando la persona ya está en esa personalidad, porque nosotros somos personalidades encarnadas, se nos olvida qué es lo que venimos a hacer. Entonces, en los registros akáshicos tú puedes incluso preguntar, ¿cuál fue la planificación que hice yo en el bardo, que es ese plano entre vidas, para estar viviendo lo que estoy viviendo en este momento con respecto a mi impedimento de tener un bebé, por ejemplo? Y eso se podría cambiar, es decir, si hay, digamos, desde tu experiencia, si hay un acuerdo que se hizo y en esta vida esta alma quiere cambiar ese acuerdo y se va a los archivos akáshicos que estamos hablando que son una terapia donde se trabaja toda esta parte del alma, todo tema energético, se puede llegar hasta modificar o Mira, sencillamente hay que ver lo siguiente, cuando tú comprendes el porqué de las cosas, que esto es lo más importante, se cae el ego. Porque el ego es lo que te dice, tú tienes que hacer esto, tienes que cumplir con esas estadísticas demográficas y tener y traer niños al mundo. Tú puedes ser padre o madre también si adoptas a alguien, porque todas las mujeres somos madres de los proyectos que llamamos a la vida, somos madres también de nosotras mismas, de nuestras amigas, de nuestras hermanas, somos madres de nuestros sobrinos. No el hecho de no engendrar un niño o tenerlo en tu vientre y que nazca vivo no significa que tú no seas madre, sí lo eres. Reconoce también qué es lo que tienes que venir a aprender. Eso es lo más importante. Cuando yo reconozco qué es lo que he venido a aprender aquí. Mira que yo quise tener un tercer hijo, Carla, y no se dio. Y yo lo reconocí. Dije, bueno, siempre quise tener una niña, no se dio. Y ahora yo lo suelto y lo acepto. Esto es lo que he venido a trabajar aquí. Y esto es lo que he venido a entregar aquí. Y entonces el resto ha sido parte de mi orgullo. Y ahí tengo que pensarlo también. Es mi ego el que está queriendo que yo sea tata. Y eso es lo que te aclara los registros akáshicos. En los registros akáshicos tú puedes incluso sanar, sí. Y si hay algún tipo de acuerdo, algún tipo de promesa, de voto kármico que se hizo ahí dentro, ¿no? Porque puede ser que en una vida pasada la persona hizo un voto kármico en donde tenía celibato. ¿Te acuerdas aquel que hicimos, no? Con las regresiones, la terapia regresiva. Puede ser que la persona haya hecho un voto kármico de celibato o haya tenido hijos y que no le fue bien en esa vida y se juró que ya más adelante no quería. Entonces, cuando hacemos una promesa y hacemos un mandato, esto tenemos que romperlo, porque si no va a tener vigencia en todas las siguientes vidas que vamos teniendo. Y este es un trabajo muy profundo que, claro, se puede descubrir en los registros akáshicos, cuáles son las promesas, los votos que se han hecho. Se hace una sanación y una armonización dentro de los registros, que somos ayudados ahí también por los maestros. Y también hay otra terapia que es la terapia de vidas pasadas, en donde allí, a diferencia de los registros akáshicos, porque en los registros akáshicos es el lector el que vive en primera persona toda la experiencia del consultante, el que recibe la información, mientras que en la terapia regresiva es el consultante el que vive todo lo que pasó, también dependiendo de los síntomas que quiera venir a trabajar en ese momento. Y cuando trabaja esos síntomas, por ejemplo, bueno, la matriz está muy sentida, el útero no puede sostener a ningún niño. ¿Cuál es el problema?
puede ser que ahí entonces vayas descubriendo que hay almas atrapadas, que también en una vida pasada, que tú mismo estás viviendo también en primera persona, sufriste algún tipo de maltrato físico, psicológico, o tú maltrataste a otras personas y las llevaste a la muerte. Por eso decimos siempre, hay que bajar esa tela de juicio y de prejuicios ante otros, aunque sea el asesino, porque nosotros hemos sido tanto víctimas como agresores. Total. Exacto. Como yo sé que tú trabajas lo que son las terapias regresivas, los archivos akáshicos, la parte angelical, digamos, en todo este gran mundo, ¿no? Que hay mucho por aprender y por explorar y que no somos muy conocedores de ello. ¿Tú recomiendas algo en especial para quienes estamos en este camino hacia la paternidad? O sea, ¿hay alguna de ellas que sea como más afín con este propósito o tú crees que mm, cualquiera podamos escoger Eso es bien te va a lo individual, mismo? eso es bien individual, Carla, porque eso depende también de lo que la persona desee. Y yo nunca obligo a nadie a decidirse por una terapia u otra. Hay mucha gente que viene así y me pregunta, ¿no? Me escriben mails y me pregunta, Ravi, ¿qué piensas que debo hacer? ¿Debo hacer registros akáshicos o hacer canalización o una limpieza con péndulo o hacer una terapia regresiva? Y yo siempre digo, ve a tus adentros y siéntelo. Pregúntate a ti misma, ¿qué es lo que sientes que en este momento estás necesitando para dar el siguiente paso? Las terapias que estoy diciendo se pueden utilizar naturalmente, ¿no? Si fuese esto un lugar de publicidad, naturalmente quiero que vengas a mis terapias y vengas y hagas registros akáshicos y tal. Pero yo desde el corazón te digo, medita. Mira, hay una meditación, y no sé si pueda darla ahora antes que se Claro que acabe. sí. Hay una meditación, exacto, que es una técnica que se usa mucho en Kundalini Yoga, porque Kundalini Yoga es el yoga de la conciencia, el yoga de la apertura, el yoga hormonal. Y yo hice también formaciones en yoga hormonal. Estuve también ayudando a mujeres en los temas de la menopausia, temas también de la regla, las chiquillas cuando les llega la regla, ¿no? Y mujeres también que están quedando embarazadas, hacer yoga para las hormonas, que las mujeres somos hormonales. Hay un mantra que es un mantra para preparar a la mamá, Qué bello. preparar el útero de la mamá, preparar la energía de esa mamá y de ese papá, porque sería genial que se hicieran eso no solamente la mamá, porque hombre, es la unión de óvulo y espermatozoide. Entonces, si son dos que se unen, lo más ideal sería que los dos trabajaran en eso. Ese mantra se llama Pota, o sea, se escribe con P-O-O-T-A, Pota Mata que Asís. Pota Mata que Asís. Y significa, oh hijo mío, esta es la bendición de tu madre. Así, eso es lo que significa, Pota Mata que Asís. Y es una plegaria de amor, y una plegaria de amor y bendición para que las madres realicen a los hijos y que los hijos se encuentren en esa protección divina y en esa guía. Se utiliza especialmente para el embarazo, para preparar ese cuerpo energético antes del embarazo, cuando la mujer está en embarazo y también cuando hay procesos de adopción. Qué Se, bello. y ayuda también a expandir ese potencial espiritual, porque ¿por qué quieres traer un ser humano al mundo? ¿Cuál es tu intención de que venga un ser humano al mundo? ¿Viene a satisfacer un deseo primitivo de la raza para que se perpetúe la raza? ¿O vienes a traer un ser humano a este mundo con un alto nivel espiritual para elevar la energía suya, la energía del clan y la energía del planeta? Si es así, entonces está trabajando en las frecuencias del amor incondicional, porque cuando te iluminas con el amor incondicional, que es la esencia máxima, que es la que une toda esta tramada de planetas, universos, galaxias que existen, entonces estás en la frecuencia de Dios. Y tú sabes que Dios es creación y tú eres creación. Tú tienes la capacidad de crear,
Entonces, si lo haces desde el amor incondicional, no vas a tener solamente uno, vas a tener 10, 20 hijos. ¡Qué bello esto! Está precioso, muchas gracias. Desde el amor incondicional. Eso. Desde allí es donde nosotros, me incluyo, debemos trabajar, ¿sí? Ese, des- no desde el ego, no desde la competencia, no desde la presión social, y es trabajarlo desde ese amor incondicional. Este mantra que tú nos has dado lo vamos a colocar, Lo puedes encontrar en el internet. Si colocas, después te lo pongo para que tú lo escribas debajo. lo Hay vamos a varias músicas con esto. Lo importante es que lo repitas, por ejemplo, 11 veces, 56 o 108 veces. ¿Qué significa esto? En Kundalini hablamos siempre de números. Hay números que son números claves, como estábamos hablando al principio, ¿te acuerdas? Número 7, que es un número de la suerte, un número maestro también, por eso estamos aquí. El número 11, que es la suma de uno más uno, es 2. Entonces imagínate, tú con tu aura y el aura de ese bebé. Eso quiere decir que durante los próximos 11 días puedes hacerlo. Pero como es un proceso muy grande, yo diría que la persona debería de empezar desde ya, porque te dan una cifra de 11, 56 o 108 veces, en el sentido de 11 días, 56 días o 108 días, hacer este mantra. Pero como yo sé que ustedes quieren hacerlo de una forma para tener esa vibración, tú tienes que elevar tu vibración a tal punto como lo hacemos nosotros también cuando vamos a conectarnos con los guías espirituales, con los ángeles. Eleva tu vibración y siente puro amor, puro amor. Que todo lo que te venga a la mente en ese momento, que miedo, tristeza, todo eso que lo vayas a transmutar con el amor que vas a sentir. Siente la presencia angelical de ese bebé, de esa almita que tú estás llamando a tu vientre. Mira, es tan importante eso que nos compartes porque te digo algo, en el tratamiento uno al contrario siente tanto temor, tanta angustia, tantas medicinas, hormonas, comentarios. Y A veces eso aleja. ¿Qué almita? Si yo tengo una lógica, yo almita, estoy viendo que esa futura mamá está llena de temor, esa barriga está difícil yo encarnar ahí, ¿eh? eh, Imagínate, va no bien quiere llegar, difícil. va a decir, Es que te voy a decir una cosa, no cuando quiero estamos en llegar el allí. plano entre vidas, nadie quiere encarnar. Nadie, ningún alma en su sano juicio quiere venir aquí, que es el lugar más difícil del universo. Las condiciones en la Tierra son las condiciones más difíciles, pero por eso decimos, encarnamos aquí para, para recrearnos, para trabajarnos, para evolucionar, porque es una gran escuela la Tierra. Entonces, ofrécele a tu hijo ese ese jardín de paz, de tranquilidad, de amor. Y hazlo desde antes, porque ya tú estás en conexión con esa almita, recuérdalo. Ya tú estás conectando con esa almita. ¿Y cuál es la promesa de amor que tú le das a esa almita? Ayudarla en su evolución espiritual, a que ella fluya, a que se desarrolle, a que sea feliz, siendo tú feliz primero. Y cuando tú eres feliz primero en tu cuerpo, con todo lo que tú representas, es fácil que atraigas a esas almas que también quieren colaborar contigo para un mundo mejor. Bien. Muy importante, valiosísimo. Yo creo que es uno de los regalos más preciosos que nos has podido dar en estos momentos, Gaby, porque como tú bien lo dices, no es cuando ya estoy embarazada, es desde antes. Y como Desde antes. nosotros en tratamiento de fertilidad vivimos un antes bastante largo en muchos casos, entonces qué bueno empezarlo a trabajar y a integrar estos tratamientos médicos con lo que son los tratamientos holísticos, de lo que estamos hablando, de la energía, del amor incondicional, para que llegue esa alma. Qué bien, me siento muy bendecida, de ¿verdad? Muy agradecida de que hayas participado de mi podcast. Muchas Eh, gracias a ti. quisieras compartir, yo no me quiero ir sin preguntarte algo que no sé, y es que cuál es la diferencia entre el yoga, porque todos hablamos de yoga, y en tratamientos de fertilidad los recomiendan un montón.
haga yoga o haga, siempre recomiendan mínimo yoga o lo otro es las terapias de acupuntura. Digamos que Ujú. son Sí. temas básicos que se hablan en tratamientos de fertilidad, pero tú nos traes otro tipo de yoga y yo me quedo pensando, ¿eso qué es? ¿Cómo se hace? Mira, el Kundalini Yoga realmente es la madre de todos los yogas. Todos los yogas que hoy en día tú conoces han salido del Kundalini. Porque en el Kundalini o en el yoga en sí se desea unir cuerpo, mente y espíritu, ¿verdad? Y el Kundalini lo que hace es abrir la mente a la conciencia divina. O sea, es la madre de los yogas porque te ayuda a poder abrir la conciencia, que es lo que estamos haciendo hoy en día con ese despertar espiritual. Abrir conciencia. Hace personas más fuertes, más, más fuertes a los desafíos, personas más capaces, más concentradas, más conectadas, porque cuando te conectas con el Kundalini Yoga, que es una mezcla también entre meditaciones, mantras, ejercicios pranayama, que son ejercicios de respiración, que por eso es que se los recomiendan a ustedes, porque quieras o no, mira que la ciencia está también reconociendo los efectos de la respiración, lo importante que es ella, el pranayama, que es el control de la respiración, eso es muy importante. Imagínate, un cuerpo que esté tenso no va a retener nada, vas a sacarlo completamente. Es como cuando le vas a poner a un niño, por ejemplo, que tiene fiebre, le vas a poner, ¿sabes, no? Una de estas cosillas, ampolletitas, ¿no? Que se le colocan en el recto para eliminar la fiebre. Lo elimina antes que entre porque está tenso. En un cuerpo tenso no va a entrar nada. Entonces, con este yoga Kundalini, puedes trabajar también tu cuerpo emocional, tu cuerpo energético. Trabajas, porque como es el yoga de las hormonas, es el yoga hormonal, trabajas todo el sistema glandular, que Ujú. son los responsables también para la creación. Estás trabajando con los chakras, ayuda O a sea, que es equilibrar los una chakras. integración de como Es de una integración de todo, de exacto. todo. Exacto. Wow, Cada súper set de valioso para mí. ejercicio, hay set de ejercicios que son solamente para embarazadas, para mujeres que están también en la menopausia, para personas que quieren concentrarse, para gente que está estudiando, para gente que está emprendiendo negocios. Por eso se dice también que es el yoga de los emprendedores, porque te empodera y lo que tú estás necesitando ahora mismo con estas terapias, que tú estés empoderada, que nadie venga y te diga que tú estás rota, que tú eres inservible, que tú no vales para nada, que eres imperfecta. Quítate todo eso de la mente y comienza desde ya a hacer afirmaciones positivas. Yo soy perfecta, y esto díselo todos los días. Yo soy perfecta. Yo soy perfecta, o yo soy la salud perfecta. Yo soy la salud perfecta. Y comienza a hacer esas afirmaciones con las cuales tú te sientas más identificado. Yo siempre digo, yo soy una con Dios y Dios es una conmigo. Y esto lo repito 20,000 veces, ¿sabes? ¿No? Y me empodero. Y cuando le digo, yo soy Dios en acción, y ya me veo caminando. O sea, nadie puede contigo, porque cada vez que te dices, yo no puedo, te estás quitando poder. Así Sí, que yo soy, yo puedo, yo hago, yo estoy vivo. acordando de una mía que yo digo, yo soy suficiente. Yo soy suficiente, Yo soy ilimitada. ilimitada. Porque Soy yo soy suficiente, ya me estoy restringiendo a qué solamente soy suficiente. Yo tengo que ser específica en lo que yo soy. suficiente. Hasta en esto tengo que ser específica. Oye, No te limites. La mente la soy limitamos mucho. ilimitada. Usamos solamente un 10% de todo el potencial que tenemos. Los delfines usan un 20%. O sea, están por encima de nosotros si estamos hablando a nivel mental. ¿Cuántas áreas del cerebro todavía nos falta por descubrir? Imagínate el poder que tenemos nosotros, así que tú mismo puedes sanarte si tú quieres. Es cuestión de pensar, ¿quieres hacerlo o quieres seguir en la victimización? Tú tienes para decidir. Que nosotros mismos decidimos y bueno, a seguir trabajando porque las cosas no le llegan a uno de la nada, hay que trabajar por ellas, hay que trabajar en ese amor incondicional, ¿sí? Elevar nuestra energía em, y entender un poco que esto no se trata solo de citas médicas y de inyecciones
Que cuando ya tú vayas al médico, el médico se quede sorprendido de ver que tus niveles hormonales han subido tanto que no necesites siquiera esa inseminación in vitro. Mm, Tú ya eres sí sabe. capaz de hacerlo, tú eres capaz de hacerlo. Eso depende de ti. ¿Quieres seguir de víctima? ¿Quieres seguir dependiendo? ¿Quieres seguir pagándole a las empresas farmacéuticas y a esa gran mafia que existe allá afuera? ¿O quieres hacer algo por ti? Tú tienes la decisión. Así es. Muy bien. Ahora, ya para finalizar, porque aquí nos quedaríamos de verdad hablando mucho. ¿Qué te gustaría que las personas que nos están escuchando se llevaran en el corazón? A mí me gustaría que te llevaras en tu corazón que tú tienes el poder de cambiar tu vida. Tú estás aquí para experimentarte y experimentar una vida llena de amor y de luz. No cultives los fracasos. Ellos han sido solamente desafíos para ponerte otra vez en el camino. Recuerda siempre que tú eres luz, amor y alma. Esto dítelo todos los días y Luz, conéctate contigo. Luz, amor y alma. Eso eres. Yo soy luz, luz, amor. amor y alma. Y trabaja en ti. Trabaja y comienza realmente a ver qué es lo que hay en prioridad en tu vida. ¿Cómo quieres que las personas te recuerden el día que tú no estés? ¿Cuál es el legado que quieres dejar? Hazte esta pregunta. ¿Cuál es el legado que quiero dejar? Para que los que me vean y me escuchen puedan de allí también tomar inspiración. Y muchas gracias, querida. Gracias, Ravi. Todo de verdad que nos has dado una medicina para el alma y gracias por estar en nuestro podcast. Bueno, nos veremos pronto. Nos vemos muy pronto. Gracias a ti.